Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y amigos y público en general que en los diferentes países de habla castellano o español tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que realizamos por la gracia de Dios todos los días para estar en comunión con Dios y para poder recibir el mensaje oportuno, actual para cada uno de nosotros. Vivimos en un tiempo de la historia de este mundo, está por terminar. Y nosotros como seres humanos que nos ha tocado vivir en esta generación, necesitamos el último mensaje de misericordia. El último llamado que Dios está haciendo a la humanidad para que los fieles y sinceros creyentes están gimiendo y clamando por las abominaciones que se cometen en medio de las iglesias en el mundo. Dios quiere liberarnos completamente de todo pecado que hay en nosotros y de todos los pecados de este mundo y sus consecuencias, y también quiere liberarnos de Satanás, que es el enemigo del hombre y el enemigo de Dios. Un estudio que está dado para cada uno de nosotros como una buena noticia. Necesitamos una noticia cada día para nuestra vida, para que así nosotros podamos ir tomando decisiones para salvación y para la vida eterna. Estamos estudiando entonces el mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que la gloria no sea al hombre, sino la gloria sea a Cristo, que es el Salvador, que restaura al creyente completamente, cuerpo, alma y espíritu. La salvación es obra de Dios desde el principio hasta el fin, porque Jesús dice: yo soy el alfa y la omega. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 397 de esta serie de salvación por la justicia de Cristo. El justo vivirá por la fe. Necesitamos recibir la justicia de Cristo para ser justos, para vivir una vida santa, una vida de victoria sobre el pecado, una vida llena de las obras de Dios, que Cristo quiere obrar en cada creyente para honrar y glorificar el nombre de Dios, para que el yo muera cada día, para que el ser humano pueda decrecer, menguar, y Cristo pueda crecer en nuestra vida. Así nosotros en este tiempo podemos estar seguros, llenos del Espíritu Santo, del amor de Dios, para enfrentar esta última crisis que en el mundo ha de desarrollarse. Los tiempos son peligrosos. Vienen tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos en el cual dice: los valientes gritarán. Tiempo en el cual todos los males se desencadenarán sobre este mundo, porque los seres humanos han contaminado este mundo y los seres humanos se están destruyendo y quieren también destruir a toda la humanidad. Entonces, no habrá refugio, no habrá escape, no habrá salvación en ningún lugar. La única salvación es en Cristo Jesús. Cristo será el refugio, Cristo será la salvación, Cristo será todo para poder enfrentar esta última crisis del mundo. Hoy entonces vamos a
seguir estudiando, porque a nosotros nos interesa conocer cómo el Espíritu Santo ha de terminar la obra de salvación en este mundo. Hasta aquí hemos estudiado que para aceptar a Cristo, para ser cristianos, para tener la salvación, para tener la vida eterna, para tener la vida espiritual, necesitamos comprender el plan de salvación, los sencillos pasos para poder aceptar a Cristo y ser engendrado por el Espíritu Santo y nacer a una vida nueva en Cristo Jesús, con el carácter de Cristo. Y así entonces comenzar una vida cristiana verdadera, genuina, poderosa en Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha de preparar a los nuevos creyentes, los ha de capacitar, los ha de habilitar y dará, dice, elocuencia para utilizarlo como un instrumento de justicia para dar el fuerte pregón, para iluminar este mundo con la gloria de Dios en la 11ª hora. En el estudio anterior hemos visto, así como los discípulos, la iglesia primitiva con la lluvia temprana, llevaron el verdadero evangelio que Cristo mismo les enseñó a todo el mundo de aquel entonces. Las autoridades eclesiásticas no pudieron impedir. Hoy también, en mayor grado, se dará este mensaje. Las autoridades religiosas no podrán impedir. Los creyentes primitivos, sin posiciones, sin educación del mundo y sin recursos, llevaron el Evangelio hasta los confines de la tierra. El Evangelio llegó hasta Roma, hasta el palacio de César. Así hoy en día Dios tiene un pueblo humilde, un pueblo escondido. Dios solamente conoce los corazones y en el momento oportuno, los sinceros fieles que están escondidos en todo el mundo aparecerán como las estrellas en la oscuridad, y Dios tendrá una iglesia triunfante, una iglesia poderosa que llevará el Evangelio con los recursos que Dios proveerá, que Dios hará milagro. Y así este Evangelio de justificación por la fe, salvación por Cristo Jesús, será llevado al mundo entero. Y vendrá el fin y la segunda venida de Cristo se manifestará. Entonces, hoy necesitamos despertar especialmente a la iglesia militante, al pueblo militante. Si usted cree, hermano, hermana, que el grupo, el ministerio, la iglesia o la corporación en el cual está usted, si usted cree que es la iglesia militante de Dios, entonces necesita ser despertada esa iglesia. Y en este caso, usted es el responsable. Yo soy el responsable para despertar, tocar la trompeta, anuncia a mi pueblo, dice, su rebelión, y a la iglesia sus pecados, para que despierten, dice, y puedan iluminar el mundo para la venida de Cristo. Y luego los fieles despertarán a todo el mundo. La segunda fase del fuerte pregón. Necesitamos la lluvia tardía, el Espíritu Santo en gran medida que ya comenzó a derramarse en 1888. No necesitamos pedir que Dios mande,
Dios ya ha enviado. Solo falta que nosotros podamos tener los vasos purificados, es decir, nuestro cuerpo físico, mental y espiritual puro, limpio, con la justicia de Cristo, para recibir la lluvia tardía, el Espíritu Santo, en gran medida, para que se cumpla la predicación del Evangelio en tiempos difíciles. Lo que la Iglesia dice no ha podido hacer en tiempo de paz, lo tendrá que predicar en tiempos prohibitivos, en tiempos difíciles. Entonces, Dios quiere despertar a la iglesia militante, y también Dios quiere despertar a todas las iglesias. Hay más de 30,000 iglesias en el mundo, según refieren los estudiosos de las religiones. Todas las iglesias necesitan ser despertadas. Pero también hay otra advertencia que hemos estudiado. El llamado debe ser por los líderes a cada iglesia, que la totalidad de sus miembros deben salir a trabajar. Pero el llamado es a la totalidad, pero no se logrará, dice, que la totalidad salga. Cuando la mayor parte de su iglesia, de su grupo, de su ministerio, la mayor parte es un 70%, un 80%, un 90% estén trabajando activamente, realizando la obra médico-misionera con la dirección del Espíritu Santo, Dios reconocerá con el derramamiento de su Espíritu Santo en gran medida. Pero si las iglesias, los grupos, no llenan esta condición, no sabrán, dice, que la lluvia tardía se esté derramando, y no podrán divisar ni poder ver ni saber que el fuerte pregón se está dando. En vez de venir a su ayuda, se opondrán y prohibirán, dice, de que los mensajeros de Dios proclamen este evangelio de salvación por fe y gracia. Una salvación fácil, una salvación gratuita, una salvación que Cristo mismo quiere implantar en el ser humano, una vida santa, una vida perfecta, una vida consagrada. Ese es el objetivo del Evangelio con poder en este mundo. Pero si la iglesia militante o cualquier otra iglesia no quiere aceptar este mensaje y no quiere disponerse a trabajar activamente la mayor parte de sus miembros, entonces Dios llamará a otros. Y hoy vamos a seguir estudiando qué es lo que va a acontecer en ese tiempo. En el libro Cristo Triunfante, página 305, nos dice: pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. ¿Qué hace Dios, dice? ¿Y qué hará? Comisionará a hombres que Él mismo llamará para enseñar, dice, aquello que se considerará como contrario a las doctrinas establecidas en las iglesias, en los grupos, en los ministerios. Una enseñanza totalmente diferente. Así como cuando Jesús vino a este mundo hace 2000 años atrás, el pueblo de Dios de ese entonces no aceptó las enseñanzas de Cristo, porque a ellos les parecía nuevo, diferente, contrario a las enseñanzas como ellos enseñaban. Una religión legal, una religión solamente de ceremonias, de programas, ritos y todo lo demás. Hoy también el mundo religioso está
realizando o llevando una religión similar. Unos una religión legalista, otros una religión solo de labios, pero otros también una religión de ceremonias, de ritos y de programas y reuniones nada más. Pero el Evangelio es otra cosa. El Evangelio tiene poder y cambia las vidas totalmente, 100% de cambio. Ese es el poder del verdadero Evangelio. El Evangelio no es solamente la palabra escrita, no es la teoría, no es la letra muerta de la ley ni de la Biblia ni de los testimonios. Es Cristo el autor, Cristo la ley viviente, Cristo la palabra viviente, Cristo el verdadero testimonio. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Ese Evangelio será totalmente, dice, contrario a las doctrinas que enseñan las iglesias y los ministerios. Debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido, el Señor escogió a otros que habían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no concordaban con las ideas de los dirigentes religiosos. El mensaje de la justicia por la fe, en su esencia, en su amplitud al 100%, será contrario a las ideas de los dirigentes religiosos. ¿Por qué? Porque los depositarios de la verdad, los dirigentes, líderes, ¿qué hicieron? No cumplieron su cometido. No llamaron a la iglesia ni enseñaron a la iglesia a trabajar en la viña de Dios. Así como Jesús llamó a los discípulos y les enseñó a trabajar todos los días. Hoy los dirigentes religiosos no quieren enseñar a trabajar a las iglesias, a los miembros, a los feligreses, a los creyentes. A lo contrario, los mandan a trabajar al mundo. Les dicen tienen que ustedes prepararse en la educación del mundo para que sean profesionales y trabajen para el mundo, para el gobierno, para las empresas. Y solamente dice, vengan a la reunión, a las ceremonias, a los programas, a los cultos. Y también solamente dice, paguen su diezmo y algunas ofrendas y donaciones. Eso es todo. Es una religión de ceremonias. Solamente manifiestan una piedad exterior, una apariencia de religiosidad, pero niegan, dice, la eficacia de ella. Su corazón de los creyentes es un corazón natural, egoísta del yo. Por eso se ocupa, dicen, las cosas de este mundo. Por eso Dios, dice, los pasará por alto y llamará, dice, a otros que estén dispuestos a recibir los brillantes rayos del sol de justicia, es decir, recibir la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Y una vez que reciban, dice, la justicia, ¿qué harán? Y entonces estos conductores, dice, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que se cree una indignación justa contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Así que los conductores de las religiones están ciegos
y ellos se indignarán porque otros son los que predicarán el verdadero evangelio de salvación, porque ellos han predicado solamente la palabra de Dios como fábulas acariciadas, como cuentos, como historias nada más. Y como para eso también el Antiguo Testamento parece una historia nomás, el Nuevo Testamento también la historia de Jesús y los apóstoles. Pero no entendieron que las historias son la verdad para cada ser humano. En las historias hay lecciones, hay enseñanzas. El estudiante necesita comprender y extraer lecciones, enseñanzas que pueden salvar las vidas de los pecadores a la santidad. Y solamente el Espíritu Santo puede enseñar. Así entonces, Dios ha revelado para que nosotros no caiguemos en el engaño. No digamos, Señor, nosotros hemos predicado, Señor, nosotros hemos hecho milagros, Señor, nosotros hemos asistido a las reuniones. San Mateo 7:20 al 22. Pero el Señor nos dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un pecador que todavía sigue viviendo en la vida religiosa una vida de pecado, entonces estará totalmente perdido. Ahora vamos a aprender en esta oportunidad, cuando la iglesia despierte, en la iglesia dice, se introducirán engaños. ¿Cuáles son esos engaños? Si la iglesia no despierta, dice, Dios permitirá que se manifiesten en las iglesias herejías, enseñanzas falsos, para que eso motive a investigar y a conocer verdaderamente la verdad. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 16 y 134, dice lo siguiente de los engaños. A medida que nos aproximamos al tiempo cuando los principados, las potestades y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales se confabularán para luchar contra la verdad, cuando el poder engañador de Satanás será tan grande que engañará a los mismos escogidos, si tal cosa fuese posible, debemos permitir que el esclarecimiento divino agudice nuestro discernimiento para que reconozcamos al Espíritu que es de Dios y para que no ignoremos los artificios de Satanás. El esfuerzo humano debe unirse con el poder divino para que estemos en condiciones de cumplir la obra final para este tiempo. Necesitamos discernir los espíritus y los engaños que Satanás dice inventará para poder engañar, si es posible, a los escogidos. Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar, pero estos siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. ¿Cuál será entonces el mayor engaño? Satanás dice que con su sombra diabólica, ¿qué hará? Ensombrecerá, oscurecerá, tergiversará y hará comprender mal los mensajes que la Biblia enseña.
Especialmente, distorsionará, falsificará el mensaje de salvación, el mensaje de justificación por la fe. Y luego todas las doctrinas, los principios, aún la ley misma. La ley lo hará aparecer como una ley de hierro, como una ley romana, como una ley de imposición, de mandatos, de órdenes y de cargas. Así hará aparecer como que Dios fuera un ser que le gusta imponer y mandar y castigar al que desobedece. Pero Jesús vino a disipar eso hace 2000 años atrás. Y hoy también el mensaje de la justicia por la fe es el que desenmascara ese falso concepto y la falsa enseñanza y la falsa comprensión de la ley y de todas las enseñanzas de la Biblia. La ley no son mandatos, no son órdenes, no son imposiciones, sino la ley de Dios son 10 promesas. La palabra de Dios es promesa de Dios. El problema es que no hemos podido comprender. En el libro de Éxodos capítulo 20 y Salmos capítulo 81, allí podemos encontrar y comparar una correcta comprensión de la ley. Y vamos a poner el ejemplo. Hoy en día la ley de Dios ha sufrido mutilación. ¿Cómo es esa mutilación? Se ha acortado, se ha disminuido, o el eje se ha sacado, la base se ha retirado, el fundamento no tiene, la esencia se ha retirado, se ha pasado por alto. ¿Y cuál es eso? Es la piedra angular, dice, que los edificadores desecharon. ¿A qué se refiere? El pueblo de Israel desechó la piedra angular y se quedaron solamente con la ley, la teoría, la letra. Por eso Pablo dice, la letra mata, porque el pueblo de Israel fue llevado al matadero, como ovejas al matadero, en el año 70. Y millones de judíos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque ellos desecharon la base, el fundamento, la piedra angular, a Cristo crucificado. Entonces, primero se debe poner a Cristo antes de la ley. Cristo es la base de la ley. Cristo antecede a la ley. Todos los mandamientos, los 10 mandamientos, tienen base en Cristo. Por eso en Éxodos 20, ¿cómo empieza? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué, dice, de la tierra de Egipto. Te he liberado, dice, de la esclavitud y te he traído a este desierto. Yo soy tu Dios, dice, tú eres mi pueblo. Entonces, si tú me vas a reconocer como tu Dios, como tu Padre, y ustedes van a ser mi hijo, nunca tendrán otros dioses, dice. Nunca adorarán a otros dioses. Nunca matarán, nunca fornicarán, adulterarán, nunca codiciarán. Es una promesa. Cuando el creyente, el pecador arrepentido, acepta a Dios como su Rey, acepta a Cristo como su Salvador, imposible que tenga otros dioses. No está diciendo no tengas, sino el secreto está en tener a Cristo. El que tiene a Cristo, imposible que tenga otros dioses.
El que tiene a Cristo morando en su corazón, imposible que tenga odio, rencor, mal carácter, sino tendrá amor a Dios, amor al prójimo. El que tiene a Cristo y escucha a Cristo y obedece a Cristo, imposible que sea avaro, imposible que ame el mundo, imposible que sea codicioso como Judas. Imposible. La seguridad de no tener la codicia, la avaricia, el amor al mundo, es primero tener a Cristo. La promesa es eso. Dios promete, si tú me aceptas y entregas tu vida, dice, y andas conmigo y vives conmigo, imposible que busques los placeres de este mundo. Imposible que adores a los ídolos de las riquezas de este mundo, Mamón. Entonces el secreto es conocer a Dios y tener a Dios. No ser como los discípulos. Los discípulos estuvieron con Cristo 3 años y medio y no lo conocieron y no tenían en su corazón, solo externamente conocían a Cristo, pero no habían aceptado en su corazón, en su mente. Por eso cuando Jesús dijo que ya llegaba el tiempo de volver al cielo, donde está el Padre, Dios, Felipe le preguntó, Maestro, le dijo, muéstranos al Padre, queremos conocer al Padre Dios. Jesús que les dijo, tanto tiempo es que estoy con vosotros y no me han conocido a mí. Dios es amor y yo he venido a demostrar amor y a dar amor al que quiere. Así como Jesús le impartió la fuente del amor que brotó para vida eterna en la mujer samaritana. Jesús le dio la fuente del amor a la mujer pecadora María de Magdala, hermana de Lázaro. Lleno del amor de Dios, estas mujeres le siguieron. Entonces, Cristo vino a este mundo para dar el amor, para que puedan cumplir una ley de amor. Entonces, para cumplir la ley, para obedecer la ley, para vivir la ley, para hacer las obras de la ley, la base es Cristo. Cristo nos tiene que libertar. Así como sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la servidumbre, y lo llevó al desierto donde nadie podía esclavizarlo, nadie podía hacerlo trabajar, donde ellos no podían buscar las cosas del mundo. Allí les liberó completamente de todos los 10 pecados principales que condena la ley de Dios. La seguridad era estar con Cristo, seguir a Cristo en el desierto. Imposible otra vez volver a Egipto y vivir la vida de Egipto. Una promesa de Dios. Salmos 81 dice lo mismo. Si tú, dice Israel, pueblo mío, escucharas mi voz, nunca tendrás, dice, otros dioses. ¿Cómo se puede escuchar a Dios, al Espíritu Santo? Para escuchar a Dios, el Espíritu Santo tiene que estar en el corazón, en la mente. Y el Espíritu Santo habla al creyente a su conciencia que está en la mente. La conciencia es la voz de Dios. Pero si el Espíritu Santo no está en el corazón, no ha entrado, está afuera, imposible escucharle. O querer escuchar a un Dios que nos habla del cielo, imposible escucharlo. O muchos dicen escucharle en su palabra, imposible escuchar en su palabra. La palabra, por ejemplo, está diciendo,
en capítulo 3 de Santiago, el varón perfecto, dice, es aquel que no ofiende en palabras. Entonces, ¿quién escucha este mensaje? ¿Quién no ofiende en palabras? Todos ofienden. Entonces, así no es la forma de escuchar la palabra. El Espíritu Santo tiene que estar en el corazón, en la mente, y el Espíritu Santo engendra nueva vida. Ahora sí, mora el Espíritu Santo en un corazón limpio, en un corazón santo, puro, recto y consagrado, para poder hablarle, guiarle, enseñarle y darle poder. Esa es la forma de salvación en el nuevo pacto. Pero ¿qué es lo que enseñan los religiosos? Es una religión difícil, una religión donde hay que obedecer la ley. El ser humano carnal no puede obedecer la ley. El apóstol Pablo claramente registró en la Biblia en Romanos 8:7. El hombre carnal, dice, es enemigo de Dios. Y no se puede, dice, someter a la ley ni puede cumplir. Entonces, ¿por qué los líderes no han entendido y imponen normas, cargas? ¿Por qué le dicen hay que reunirse, hay que hacer programas, hay que hacer ceremonias, hay que hacer esto, aquello, lo otro? Podemos enumerar un montón de mandatos, de acuerdos, de normas que ponen. Y no saben que no van a poder cumplir. Lo que necesita el creyente es entrega completa, de cuerpo, alma y espíritu, entrega de los talentos, entrega del tiempo, entrega de la fuerza, y recibir el amor, amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el cuerpo, y a su prójimo como a sí mismo, dice. Entonces, si uno ama a Dios y al prójimo, ya no tendrá tiempo para amar al mundo, para ir a trabajar en el mundo, para ir a estudiar en el mundo. Si uno va a ir a estudiar al mundo, eso quiere decir que está despreciando al maestro de los maestros, Cristo. Está despreciando. Y ahora, ¿por qué uno va a estudiar al mundo? Es que no tiene maestro, no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, tiene toda la necesidad y el derecho de ir a buscarse el estudio en este mundo, porque no hay otra forma de vivir en este mundo. Pero si uno quiere, pues, una verdadera educación, quiere salvación, quiere vida eterna, quiere el carácter de Cristo, vivir una vida santa, entonces tiene que entregar su vida al verdadero maestro. El verdadero maestro, dice, lo llevará a su escuela. Su escuela está, dice, en los puestos de avanzada, en el campo. Allí el Espíritu Santo le instruirá. En la gran biblioteca de la naturaleza, cada libro o cada planta es un libro, cada animal un libro. La naturaleza es un laboratorio. Allí será un verdadero científico sabio como Daniel y sus compañeros. Pero cuando uno no conoce a ese Dios, como Felipe y los discípulos que no conocían a Dios, entonces solamente se conforman en saber que Dios existe, que la palabra de Dios existe y que hay que obedecer. Así, el enemigo ha pervertido el Evangelio, ha malogrado. Pero hoy Dios quiere restaurar. Por eso en Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, y vendrá, dice, el refrigerio, la lluvia tardía, y será el tiempo de restaurar todas las cosas. Dios quiere restaurar en este tiempo todo. Sigamos entonces aprendiendo.
en esta noche. Cada día con Dios 307. A medida que presentemos a la gente las verdades que ponen de manifiesto lo maligno de sus engaños, se encenderá su ira y hará todo lo posible por obstaculizar nuestros esfuerzos. Pero siga presentando el así dice Jehová, recordando que Dios es su ayudador, no ceda ante el enemigo. Cuando se presenten las verdades en Cristo Jesús, tal como Dios lo ha revelado para salvación, ¿qué acontecerá? Contrariará los engaños que enseñan las iglesias. Les parecerá diferente, contrario, y no querrán quedar mal. Y se encenderá, dices, su ira de ellos, su cólera, y querrán obstaculizar. Y tomarán muchas medidas, pero siga adelante, dice, con un así dice Jehová. Dios está a su lado para ayudarlo, dice, como Lutero. Lutero permaneció firme porque era justo y dijo, el justo vivirá por la fe. En el siguiente párrafo, cada día con Dios 307, en el futuro ocurrirán cosas extrañas. Se lo digo para que no se sorprenda cuando acontezcan. Todos necesitamos mantener una íntima relación con el Señor. El fin está mucho más cerca de lo que estaba cuando creímos primero. Así que el fin del tiempo está mucho más cerca de lo que podemos creer. Como alguien dijo, el fin está a la vuelta de la esquina. Ahí está todo lo que ha de acontecer en este mundo. Pero acontecerán cosas extrañas que nos van a sorprender. Pero nosotros, dice, debemos estar en una relación íntima con Cristo. Vivir con Cristo, andar con Cristo, hacer la voluntad de Cristo. Entonces sabremos lo que va a acontecer mañana, pasado, al otro mes, al otro año. Dios nunca, dice, dejó sin advertencia, sin revelar, porque Dios es un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué hoy las iglesias están durmiendo? Porque no tienen a Dios, no tienen a Cristo morando en el corazón, no tienen el Espíritu Santo. Porque imposible que Cristo lo haga dormir, imposible que el Espíritu Santo los haga dormir. Solo cuando no se obedece a Cristo, porque no se escucha al Espíritu Santo, uno se duerme. Ahí tenemos el ejemplo tan claro registrado la última noche en el Getsemaní, Jesús con los discípulos, con los 11 discípulos. ¿Qué pasó con los 11 discípulos? Los 11 se durmieron. Jesús pasó orando toda la noche. 1 hora de vela, después otra hora de vela, una tercera vez otra hora de vela, pero los discípulos se durmieron las 3 veces. ¿Por qué se durmieron? La respuesta es sencilla. Felipe claramente dijo que no conocían a Dios, no tenían a Dios en el corazón, es decir, el amor en el corazón. Dios es amor. No tenían el Espíritu Santo, Dios es Espíritu en el corazón. Y sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu Santo, naturalmente el hombre carnal se duerme.
Al hombre carnal no le gusta orar, no le gusta velar, no le gusta estudiar, no le gusta las cosas de Dios, le gustan las cosas de este mundo. Entonces, tener una íntima relación es tener a Cristo en el corazón. Es la solución para este tiempo en que vivimos. Mensajes selectos, tomo 2, 17. El fin está cercano. Los hijos de la luz deben trabajar con celo fervoroso y perseverante para hacer que otros se preparen para el gran acontecimiento que se cierne sobre nosotros, a fin de que puedan resistir al enemigo por haber permitido que el Espíritu Santo trabajara en sus corazones. Si el Espíritu Santo trabaja, dice, en el corazón del creyente, ¿qué va a pasar? Va a trabajar, dice, con celo fervoroso todos los días para salvar almas. Porque el amor, dice, le constreñirá. El amor será como fuego ardiente en sus huesos, en su mente, en su vida. Continuamente surgirán cosas nuevas y extrañas para inducir al pueblo de Dios a una agitación espuria y reavivamientos religiosos falsos y acontecimientos extraños. Esa es otra advertencia que necesitamos saber. ¿Qué va a acontecer entonces? El enemigo, dice, va a trabajar continuamente. Va a hacer surgir cosas nuevas, extrañas, agitación espuria, reavivamiento falso, acontecimientos extraños. Los religiosos, si es posible, harán vigilias, harán reuniones de reavivamiento. Pero, ¿dónde va a estar la diferencia? Ya hemos estudiado en los estudios anteriores. La diferencia será solamente en el amor, en el gozo, en la paz. Los religiosos agitados falsamente no tendrán el amor de Dios en el corazón y no querrán compartir la vida religiosa juntos, salir de dos en grupos para trabajar. Como no tienen amor, no querrán compartir los bienes, porque no saben que son solamente administradores y Dios es el dueño de todo lo que un creyente tiene, sean propiedades, casas, carros, dinero, empresas y todo lo que tengan. No querrán compartir porque no tienen amor. Y luego no tendrán paz y no tendrán gozo y alegría. Pero el pueblo de Dios tendrá gozo y alegría y felicidad. Así como los discípulos en la cárcel, cantando felices, orando y conversando, y llenos del amor de Dios. El amor lleva a compartir. Pero los falsos reavivamientos prácticamente estarán basados en el yo, en el ego. No querrán desprenderse, no querrán poner sobre el altar del sacrificio todo lo que tienen y aún sus vidas. Siempre querrán servir al mundo, trabajar para el mundo, no querrán trabajar para Cristo. Esa es la diferencia. Así que usted, yo, todos ya sabemos, ya deben estar ya desarrollándose los falsos reavivamientos. Pero también tiene que haber un verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, dice, como en los tiempos apostólicos, donde todos compartirán las cosas en común y todos trabajarán unidos para llevar el Evangelio. Que sigan avanzando, dice, con sus ojos fijos
solamente en la luz y la vida del mundo. Sabed que todo lo que es llamado luz y verdad en la palabra de Dios es luz y verdad que emana de la sabiduría divina. Y no es una imitación de las artes sutiles de Satanás. La luz de la sabiduría de Dios será una lámpara para los pies de toda alma fiel, firme y contrita. Solo las almas fieles, firmes como una roca y contritos son los que tendrán la luz de la presencia de Cristo, nuestra justicia. Mensajes Selectos, tomo 2, página 17. Vamos a leer. Dice así: pero no hablo mis propias palabras cuando digo que el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora 11 habrá miles que encontrarán y conocerán la verdad. El fanatismo se manifestará en nuestro propio seno. Vendrán engaños de tal naturaleza que engañarán, si es posible, a los escogidos. Otro de los engaños que se va a manifestar es el fanatismo. Fanáticos religiosos. ¿Qué es ser fanático religioso? Podemos hacer una breve comparación para entender. Es más fácil entender con ilustraciones, con comparaciones. ¿Qué significa ser fanático? Muchos fanáticos le dicen a los santos, a los fieles, a los consagrados cristianos que están trabajando todos los días, predicando, enseñando, atendiendo enfermos. A ellos le dicen fanático, pero no es así. Ellos no son fanáticos, ellos son verdaderos cristianos. ¿Quién es fanático? Ejemplo especialmente para los jóvenes que les gustan los juegos, los deportes. ¿A quiénes se le llama fanáticos religiosos? Jóvenes, señoritas, hermanos, ustedes pueden responderse. ¿A quiénes se le llama fanáticos del deporte? Las noticias aparecen, dice, los fanáticos del deporte, dice, han hecho violencia, dice, en los estadios o fuera del estadio, hasta se matan, quitan la vida, esos fanáticos del deporte. Pregunto, ¿dónde, cuando se realiza un evento deportivo muy grandioso, de primer orden, dónde están los fanáticos del deporte? ¿Están en la cancha jugando o están en las tribunas? Los fanáticos del deporte nunca pueden jugar en la cancha. Los fanáticos del deporte están en las tribunas, son los espectadores. Y como espectadores de estos fanáticos del deporte, ¿qué hacen? Califican, juzgan, critican. Cuando pierde el equipo o sus jugadores, los condenan. Y cuando gana, los exaltan, los alaban. Y cuando fallan, ellos critican y dicen, no debían haber jugado así, debían haber hecho esto. Ellos solamente hablan, pero no pueden entrar a la cancha. Esos son los fanáticos que critican, juzgan, son espectadores. No quieren sudar la camiseta, no quieren ponerse la camiseta y entrar a la cancha. ¿Y por qué no entran a la cancha? Porque no entrenan, no se preparan.
porque los famosos jugadores se preparan, entrenan, se privan, se sacrifican de muchas cosas, porque van a brindar un espectáculo. Pero los fanáticos del deporte no quieren hacer esos sacrificios. Solo les gusta ser espectadores, estar en la tribuna. Ahora sí, entonces, me parece que hemos comprendido algo. ¿Quiénes son los fanáticos religiosos entonces? Los fanáticos religiosos son aquellos que les gusta expectar, les gusta ver a los religiosos, les gusta criticar, juzgar, hablar, les gusta querer cumplir lo escrito, la ley, pero nunca lo cumplen, nunca trabajan activamente en la obra médico-misionera. Nunca se ponen la camiseta del Evangelio, o más claramente dicho, nunca quieren ponerse el manto inmaculado blanco de la justicia de Cristo, que no tiene ningún hilo de invención humana. Dicho de otra manera, no quieren renunciar a su carácter, a su vida de espectador, a su vida religiosa, como dijo Jesús, de apariencia de piedad. No quieren renunciar y no quieren recibir por fe y gracia en el nuevo nacimiento el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, para iluminar el mundo y para dedicarse a seguir a Cristo y trabajar activamente, ser luz y ser un discípulo activo, misionero y ministro del Evangelio. No quieren. A ellos les gusta vivir para el mundo, vivir para sí mismo, para sus familias, vivir para sus patrones, vivir para este mundo. Pero les gusta, así como los fanáticos del deporte, les gusta ir al estadio, les gusta ir a las iglesias, a los ministerios, a los grupos, a la corporación. Y les gusta sentarse en las primeras bancas, les gusta predicar la teoría. Esos son los fanáticos. Eso es lo que hoy en día ya está funcionando, ya está aconteciendo. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos revele y nos pueda librar de ese fanatismo ciego de la religión. Terminemos de leer el párrafo que estábamos leyendo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 17. El fanatismo se manifestará en nuestro propio seno, en nuestra propia iglesia, ministerio, podemos decir. Vendrán engaños de tal naturaleza que engañarán, si es posible, a los escogidos. Si se dieran contradicciones notables y declaraciones falsas en estas manifestaciones, no se necesitarían las palabras de los labios del gran Maestro. Esta advertencia se da debido a los muchos y diversos peligros que surgirán. Dios siempre ha advertido. Cada día con Dios 242. Tenemos evidencias de que hay muchos engañadores en el mundo que dicen: sí, Señor, iré a trabajar, pero no van. San Mateo 7:13. Pueden pronunciar palabras suaves y hacer hermosos discursos, pero engañan. Revelan por medio de sus vidas que sus palabras no están arraigadas en Dios. La vida práctica es una manifestación genuina del carácter. Por medio de nuestras palabras y obras revelamos ante el mundo, los ángeles y los hombres, si creemos que Cristo es nuestro Salvador personal. ¿Quiénes son otra clase de engañadores en la religión? San Mateo 7:13, son los que dicen: sí, Señor, iré a trabajar a tu viña. Prometen ser cristianos, prometen vivir como Cristo,
prometen cumplir normas, ceremonias, prometen pagar sus diezmos, pero no pueden cumplir sus promesas. Antiguo pacto. Esos son, dice, engañadores. Nosotros necesitamos ser liberados de esa forma de engaño. Necesitamos tener un carácter genuino, verdadero de Cristo. Necesitamos creer, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Salvador personal. Así entonces ocurrirán estos engaños y esta forma de religión hipócrita, apariencia de piedad, como en el tiempo de Jesús. Jesús les dijo a los religiosos, sepulcros blanqueados. Hoy también está de moda esa clase de religión. Pero Dios suscitará a sus mensajeros. Dios utilizará a los que aceptan el manto de la justicia de Cristo. Pero también Dios utilizará a los niños. En Consejo para Maestros, para terminar, leeremos 158. En las escenas finales de la historia de esta tierra, muchos de estos niños y jóvenes asombrarán a la gente por su testimonio de la verdad. Quedarán con sencillez, pero con espíritu y poder. Se les habrá enseñado el temor de Jehová, y su corazón habrá sido enternecido por un estudio cuidadoso de la Biblia, acompañado de oración. En el cercano futuro, muchos niños serán dotados del Espíritu de Dios y harán en la proclamación de la verdad al mundo una obra que en aquel entonces no podrán hacer los miembros adultos. Dios honrará a los niños. Por eso hoy los creyentes necesitamos ser como niños. Y cuando los mayores, dicen, no puedan hacer la obra médico-misionera, Dios utilizará a los niños. ¿Pero qué clase de niños? Niños que se les habrá enseñado el temor de Jehová, que sus padres han sido convertidos, consagrados. Así Dios quiere concluir su obra en este mundo. Que Dios pueda bendecir su palabra, y Dios ya nos ha advertido, y no habrá excusa. Si nos perdemos será solamente por culpa nuestra, porque Dios pone a disposición todo para salvar a todo ser humano, si es posible a todo el mundo. Por eso Dios ha alargado el tiempo, dice, de arrepentimiento, para que ninguno se pierda. Que la bendición y la paz de Dios sea con todos los hermanos que hemos podido participar de este estudio, y será hasta el próximo estudio. Gracias por vuestra amable atención y gracias a Dios. Sigamos orando al Señor para que nos dé el próximo estudio. Amén.